Buenos días a todos, ¿cómo están el día de hoy? ¡Bien! Ay, hoy sí traen muchas ganas, qué bueno. A ver ahorita cómo participamos. Bueno, pues vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy, pero antes de ello quiero por favor que me ayuden a saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de streaming. Vamos a voltear allá a la cámara con mi compañera Alma. Buenos días, chicos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta conferencia. Todas las bibliotecas digitales a nivel nacional que están conectados en este momento. Y bien, la conferencia del día de hoy se llama Polinizadores, una esperanza para el planeta. ¿Y quién viene a platicarnos de este tema? Bueno, pues viene María Eugenia González Díaz. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración Ambiental y pasante de la especialidad de Economía Ambiental. Cuenta con 10 años de experiencia en instituciones federales relacionadas con la protección de las áreas naturales y su biodiversidad. Vamos a darle por favor un fuerte aplauso. Y también está con nosotros Eduardo Rendón Salinas, biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México y coordinador del programa de ecosistemas terrestres de WWF. Su trabajo de conservación de la mariposa monarca comenzó hace 25 años y desde entonces ha estado al frente del proyecto de conservación de mariposa monarca en la oficina de Zitácuaro, Michoacán. También un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mari, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ya han estado anteriormente aquí en la aldea. Nos da un gusto que estén nuevamente por acá. Y bien, pues los dejamos con el público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es una emoción venir a Iztapalapa porque yo soy de Iztapalapa y mientras me inviten voy a seguir diciendo que soy de Iztapalapa, ¿no? De Los Reyes, Culhuacán, del otro lado del Cerro de la Estrella, y me da mucho gusto. Y también, aparte de lo que hago ahora con la naturaleza, con las monarcas y con otras cosas que ya les vamos a platicar, también siempre me gustó mucho el fútbol, que seguro les gusta a todos ustedes. Y ahora ya no hay diferencia, niños y niñas, eso está padre. ¿Y por qué se los comento? Porque siempre que iba a jugar fútbol me ponía nervioso al inicio del partido. Y ahorita que los vi a ustedes, siempre está uno a la expectativa, es decir, viendo a quién le va a dar uno la plática. Y cuando los veo y son niños, me emociona. Entonces me pongo nervioso y digo, uy, esto tiene que salir bien para que ustedes aprendan. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Yo tengo dos niñas ya señoritas, 17 y 16 años, y siempre me gustó enseñarles lo que yo hacía. Yo iba a sus primaria, secundaria y a donde están para dar charlas a este nivel, para que todos aprendiéramos. Y entonces, hoy les vamos a hablar de los polinizadores. ¿Ustedes saben qué son los polinizadores? Si no saben, no se preocupen. A ver, ahí. ¿Las mariposas monarcas? Son unos de los polinizadores. Y no se preocupen, la idea es que nosotros les demos una idea en esta casi una hora que vamos a platicar con ustedes. La idea es que se puedan ir con algo en la cabeza acerca de qué son los polinizadores. Ok, pero para eso vamos a utilizar a la mariposa monarca, no porque sea nuestra favorita, porque es muy importante, creemos, en este marco, en este tema de la polinización. Como les dijeron, yo soy parte del Fondo Mundial para la Naturaleza. Todos han visto al pandita que está aquí en la pantalla. Somos una organización mundial que trabajamos por el medio ambiente. Y lo primero que quiero explicarles es que tenemos una fortuna muy grande en WWF en México, la organización del pandita, porque estamos trabajando en alianza con la Fundación Telmex Telcel. Y ustedes no me lo pueden negar porque estas instalaciones son precisamente ese tipo de cosas que hace la Fundación Telmex Telcel. Para parte del trabajo, muy buena parte del trabajo que nosotros hacemos por la monarca, por el jaguar, por las tortugas, por las ballenas, por todo, la Fundación Telmex Telcel nos está apoyando. Entonces no hay más que agradecerles. Y en esta ocasión tengo mucho gusto en presentarles una vez más a María Eugenia, Maru le decimos nosotros. Ahora ya le andamos diciendo la reina de los polinizadores en México. Ella es la presidenta de la Red Nacional
para la conservación de la mariposa monarca en México, nomás imagínense. Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y que ella nos esté acompañando. Y yo les platico rápido la introducción para que Maru les hable propiamente de los polinizadores. El Fondo Mundial para la Naturaleza, que ya les dije que trabajamos en alianza con Fundación Telmex Telcel, somos una organización mundial, como había platicado antes, y estamos en más de 100 países. Estamos tratando de ayudar con el medio ambiente, con el cambio climático, con el agua, como ya verán adelante, ¿no? En México no podía ser una excepción. En México somos ricos en naturaleza, todos saben, ¿no? Todos nos dicen hasta país megadiverso, y cuando nos dicen así es porque tenemos muchas plantas, muchos animales, bacterias, hongos. Tenemos muchos organismos vivos. Eso es nuestra biodiversidad. ¿Por qué tenemos muchos organismos vivos? Porque tenemos muchos ambientes a los que los biólogos les decimos ecosistemas. ¿Por qué? Por nuestra posición geográfica en la Tierra. Porque estamos en el trópico, como en la pancita de la tierra, porque tenemos mares de los dos lados, por muchísimas cosas, por nuestra orografía, es decir, por nuestras montañas. Esas combinaciones de clima de la tierra, del agua y todo esto, hacen que tengamos una variabilidad importante de ecosistemas y por lo tanto tenemos muchas especies en ellos. Por eso el Fondo Mundial para la Naturaleza estamos en México, y este es el ejemplo que les decía, ¿no? Vean, tenemos de todo, para echar para arriba, para decirlo coloquialmente. Somos verdaderamente afortunados con la biodiversidad. ¿Y por qué tiene que ver con polinizadores? Ya van a ver por qué. Los polinizadores de entrada son clave en los ecosistemas y ya vamos a platicar más a profundidad. En el Fondo Mundial para la Naturaleza que les decía, la organización del Pandita, tenemos un plan estratégico, es decir, pensamos bien cómo hacemos las cosas, tanto en los temas como en el territorio, y por eso tenemos sitios y regiones, sitios muy importantes que están en una región y cómo la queremos atender. El caso del que estamos hablando generalmente nosotros, porque además ahí es donde me he desempeñado, es el tema de la monarca, en el sistema neovolcánico, aquí donde vivimos nosotros, en toda esta serranía desde el Nevado de Colima hasta el Pico de Orizaba, es el eje neovolcánico, ya se los habrán enseñado, es una cadena montañosa muy importante, y en ella están los sitios de hibernación de la mariposa monarca. Pero asimismo tenemos el arrecife mesoamericano, que es el segundo más conservado del mundo, ¿no? O el segundo más grande, el segundo más conservado es el del Golfo de California, nada más detrás de la barrera arrecifal de Australia. O sea, tenemos biodiversidad de ecosistemas, tenemos de todo, debemos de ser inteligentes y poder vivir mejor con el ambiente. En WWF en el mundo estamos preocupados por 6 grandes temas y otros 3 que les decimos transversales, que tienen que ver con todo lo que son nuestra naturaleza, océanos, vida silvestre, que son todas las especies, los bosques, el agua dulce, cambio climático y energía y alimentos. Estamos concentrados en todo nuestro trabajo a través de estos temas, atenderlo. Pensamos estratégicamente, decimos, ¿no? En México los condensamos y aquí tenemos el programa de océanos resilientes, ecosistemas terrestres, agua dulce y cambio climático. Y me da mucho gusto ser quien coordina este programa de ecosistemas terrestres ahora, y los temas que estamos tratando son precisamente especies prioritarias como jaguar, la mariposa monarca y las aves de pastizal. Y parece romántico, parece que estamos hablando de la mariposa monarca y me emociona porque cambió mi vida, pero no es romántico, se trata también de cómo salvando a las especies nos salvamos nosotros. Para eso vamos, ¿no? Entonces ahora estamos tratando con estos temas y nada más para platicarles rápido de la mariposa monarca, hay muchas cosas bonitas de la mariposa monarca. Y yo como biólogo la que más me gusta de inicio es su ciclo de vida o biología que le decimos. Ella es una mariposa, parte de los insectos. Las hembras ovipositan los huevecillos en unas plantas muy especiales, se han especializado las mariposas en ese grupo de plantas, si no es de ellas, las larvas no se pueden alimentar, entonces ya empiezan las conexiones ecológicas tan específicas, ¿lo ven? Los huevecillos son pequeños, casi del tamaño de la cabecita de un alfiler. Eclosiona una larva súper pequeñita y ya después en 5 estadios, vean cómo crece hasta 3000 veces más de lo que era de chiquita. Comen mucho de esas plantas y una vez que está preparada la larva, lo que hace es pupar, le decimos, o armar la crisálida. Se mete ahí, se pega con una especie de seda, se arma el capullo y ahí es donde se da la transformación.
la metamorfosis que le decimos. Pero véanlo, todo el ciclo es una serie de transformaciones, ¿ya lo vieron? Resulta que todos los individuos tenemos ese tipo de historias. Imagínense cuando nuestros padres nos dieron la vida originalmente, ¿no? Hasta me emociono porque es muy emocionante. Se dice que la ontogenia recapitula la filogenia, ¿no? La ontogenia no es otra cosa que el desarrollo, y la filogenia es la historia de esa especie. Y como que pasara eso, ¿lo ven? Como rápido, cuando van a ser un organismo de lo que sea, como que está contándonos la historia de lo que pasó para que llegara a esa especie. Entonces la mariposa monarca con su ciclo de vida es increíble, y lo que más me gusta de la mariposa monarca y de su ciclo de vida es que además tiene un ciclo anual. ¿A qué me refiero? A que en Norteamérica pasa algo muy interesante, que es la migración de la mariposa monarca y la hibernación de la monarca. Migración, cómo se mueve de toda esa gran región, ¿ya vieron? Sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y el Atlántico. Todas esas mariposas vienen a hibernar a México en general. Hay otras que hibernan en California, como en 300 lugares muy pequeñitos. Nuestros sitios de hibernación son inigualables y están a 2 horas y media de la Ciudad de México. Por favor, vayan, pídanle a la Alianza que les arme unos grupos y que los lleve. ¿Quieres decir algo, mami? Bueno, pues visto, lleno de árboles ahí las mariposas monarcas. Por eso les digo, me emociono porque cambió mi vida. A mí mi profe de la universidad, que en paz descanse, me platicó de las monarcas, hice una práctica de zoología de mariposas y toda la historia. Y todo lo que me platicaron no tuvo sentido cuando las vi. Cambia la vida, es así. Ya van a ver por qué, porque cuando te explican, oye, algunas de ellas vinieron desde hace 4,200 kilómetros y volaron con menos de medio gramo hasta acá. Una persona de 70 kilos tendría que haber volado o dado la vuelta 14,000 vueltas a la Tierra para más o menos equiparar el logro, la proeza que hacen las monarcas. Eso es de lo que estamos hablando, eso me gusta del ciclo de vida de la monarca y cómo se combina con el ciclo anual. Pero hay una cosa que me gusta más. Las monarcas, estas que migran, resulta que les decimos las mariposas Matusalén, porque no viven solo las 4 semanas que casi cualquier mariposa puede vivir, viven hasta 8 meses, extienden su tiempo de vida. En algún momento, cuando eran pupas, una señal las hace diferentes de las otras generaciones, y estas que van a migrar mes y medio, que van a hibernar 5 meses en México, que van a remigrar todavía al sur de Estados Unidos cuando se acaba el invierno y empieza la primavera, viven 8 meses. Por eso les decimos Matusalén, como si alguien de nosotros, de repente por un estímulo, cuando era niño como ellos, cambió y no se reproduce a la edad que tenía que reproducirse, y entonces extiende su tiempo de vida. Nada más imagínense para los biólogos lo que es esto. ¿Cómo estudiarlo? ¿Se imaginan todo lo que se prende y se apaga ahí? Nuestra genética actuando con base en el medio ambiente. De eso se trata lo bonito que es la monarca, y tiene otras bondades que les vamos a platicar. Cuando hablamos de mariposa monarca, como les dije ahorita, hablamos de la migración, de su ciclo de vida, de su ciclo anual y también de su hibernación. Para México, así migran, véanlas, de toda esa zona roja que les expliqué hace ratito, ¿ya la vieron? Está punteada en rojo. De toda esa gran zona vienen todas las mariposas que, ¿cómo te llamas? Que Ana Jimena vio. Millones y millones de mariposas que vienen de todas estas partes, llegan en general al centro de México para hibernar. Y la migración es así. Hay 3 rutas migratorias, la del oeste de las montañas rocallosas, que hiberna en California, les había dicho, casi todas las que vienen de acá hibernan en México, algunas últimamente se están quedando ahí por una razón que ya vamos a platicar, y la otra tercer ruta sale por la Florida, comprobado que pasa por las islas del Caribe, está comprobado científicamente, nada más que aquí, ¿qué pasa? Se les rompe la diapausa reproductiva, resulta que todas eran no reproductivas, ¿se acuerdan que les dije que algo cambió? Cuando pasan por el calorcito de aquí de la Florida y en el Caribe, rompen la diapausa reproductiva, es decir, se hacen reproductivas y comienzan a reproducirse con las mariposas monarca locales, porque resulta que monarcas hay en todo el mundo, nada más que solo en Norteamérica es donde migran. Eso tiene una ventaja porque poblaciones de un lado
se entrecruzan con poblaciones de otro lado de la monarca y eso hace que sean genéticamente más diversas y eso las hace más ricas en términos de cómo cuando tienes genéticas más fuertes, más diversas, puedes resistir más estímulos como las enfermedades, como las infecciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, llegan a hibernar a México por ahí de finales de octubre, principios de noviembre, y por eso se decía, los purépechas y los mazaguas tienen sus historias lindas. Unos de ellos decían, son las almas de los muertos. Ya vieron, coincide con el Día de Muertos. Son las almas de los muertos que vienen a la tierra para pasar con nosotros, los hombres, unos días. Y los purépechas decían que eran las cosechadoras, porque era la señal para que ya pudieran cosechar el maíz. Súper arraigadas las monarcas también en nuestras culturas. Esa es la parte bonita de la migración. Y el otro aspecto importantísimo que Jimena vio es la hibernación. ¿Ya vieron todo eso anaranjado que se ve en los bosques? Sí, son monarcas. ¿A poco no les gustaría verla cerquitita? La vida cambia, se los garantizo. Cuando además sepan desde dónde vienen, el esfuerzo, la transformación, van a decir, ¿cómo? No, sí se puede. Pónganse una meta en la vida, como es la de ellas, llegar a los sitios de hibernación, y seguro la van a cumplir, seguro, porque somos perseverantes todos los individuos, ¿no? Y hablando de hibernación, pues entonces ahora quiero regresar un poquito acuérdense que migran, y resulta que no habíamos estado en México poniendo tanta atención en la parte de la migración. Aunque existen programas que lo han atendido, le tenemos que dar un sesgo, un giro hacia lo científico también. Y nos reunimos todas estas instituciones que están aquí para juntar los datos que tenemos de la ruta migratoria, porque a diferencia de lo que en los Estados Unidos y en Canadá sucede, que ellos saben perfectamente por dónde migran, nosotros todavía no tenemos un mapa de este estilo. Es el mapa al que le llamamos la línea DACE. Estamos tratando, este es el segundo año, de determinar si existen como rutas para ellas, ¿me explico? ¿Para qué nos servirían las rutas? Para conservar los sitios donde se alimentan y donde descansan. La alimentación es la clave de toda esta migración, hibernación, ciclo anual, ciclo de vida. La energía para cualquiera de nosotros, cualquier individuo de cualquier población, de cualquier especie, todas las cosas vivas nos movemos por la energía. Y ellas evidentemente durante la migración se vienen alimentando de las plantas con flores que encuentran a su paso, que es para donde vamos con lo que Maru nos va a presentar, y esa es la energía que utilizan para migrar y sobrevivir, para hibernar y sobrevivir, para remigrar y sobrevivir y para reproducirse finalmente cuando ponen los huevecillos para la próxima generación ya que regresaron a Estados Unidos. Esa es la clave, de eso vamos a hablar. Estamos trabajando en la migración ahora de la mariposa monarca. Ojalá y la alianza WWF Fundación Telmex Telcel también apoye esto, como lo ha hecho en la parte de hibernación en México, a quienes prácticamente les debo el programa Mariposa Monarca. Y entonces este es el tipo de cosas que estamos haciendo para México. Cuando le presentamos esta gráfica a la gente de Estados Unidos, que son nuestros camaradas que estudian igual que nosotros la monarca, no lo podían creer. No solo estamos tratando de buscar las rutas, también estamos tratando de hacer análisis científicos de la migración y ellos no tienen algunos de los que estábamos haciendo. Entonces se quedaron así como, mira, claro que se puede. En México tenemos gente importante que puede hacer cosas que nadie más en el mundo puede hacer. En este momento ya le dejo la palabra a Maru para que siga adelante con la parte de polinización. Vamos a ver si lo logramos. Gracias, Lalo. Bueno, pues Eduardo ya nos comentó sobre que somos un país muy afortunado, ¿verdad? Sí, porque tenemos una gran riqueza en flora, fauna, animales que vuelan, animales marinos, animales terrestres, flores de todos colores, frutos, muchas cosas que nos da la biodiversidad. Este es nuestro país y en cuanto a los polinizadores, un grupo de los importantes son las mariposas y las polillas. ¿Quién le tiene miedo a las polillas? ¿Nadie? Aquí nadie le tiene miedo a las polillas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Un poco de miedo? ¿Por qué? Porque dice mi cuñada que sueltan polvo o algo así. Sí, eso a mí también me lo dijeron cuando era pequeña, pero ahora que crecí
y que hemos estudiado todas estas cosas, Eduardo y yo en la universidad, y que hemos aprendido de muchas personas también, pues este polvito, ¿saben qué es? Este polvito que tienen las mariposas y las polillas sobre sus alas. No, ese polvito son escamas. Así como los peces tienen escamas, las mariposas tienen escamas sobre sus alas que les dan esos diferentes colores. Entonces, ese polvito que dicen que tienen son sus escamas y ellas las necesitan para que sus alas estén en buenas condiciones y puedan volar bien. Y en realidad las mariposas y las polillas son absolutamente inofensivas, no nos hacen absolutamente nada, nada. ¿Qué comen ellas? ¿Qué comen las mariposas y las polillas? ¿Han visto? ¿Hojas? No. ¿Las han visto que llegan a sus jardines? ¿Algunos de ustedes tienen flores? ¿Qué comen? Comen pole. Algunas especies de polinizadores comen polen, pero las mariposas, ¿han visto que las mariposas tienen unas espiritrompas? Me voy a regresar porque creo que esta foto que nos puso Eduardo nos va a ayudar mucho. Aquí, no sé si alcanzan a ver que abajo, esta es su cabecita, abajo de su cabecita se les ve algo enroscado. Esa es su espiritrompa. ¿Se acuerdan que las mariposas tienen como una lengüita muy larga? ¿O sí la han visto? De hecho, un día lastimosamente cayó una mariposa con el ala rota, ya hasta se murió, la pobrecita, pero la estaba examinando para ver cómo era una mariposa y me di cuenta que su lengua estaba demasiado enrollada y la decidí sacar a las plantitas y nada más vi cómo estiraba su lengua ahí bien larga. Sí, ellas se alimentan de manera diferente, ellas tienen esta espiritrompa y cuando van a las flores la extienden y la introducen dentro de la flor para de esta manera tomar el néctar de las flores. Entonces ellas se alimentan ¿de qué dijimos? Néctar, que es una miel que tienen las flores en su interior y pasa lo mismo con las polillas. Las polillas también durante la noche están alimentándose, solamente que unas tienen una actividad diurna y unas una actividad nocturna. Y en nuestro país pues tenemos una diversidad de 1,800 especies entre mariposas y polillas, o sea, muchísimas. ¿Y cuántas conocemos nosotros? La monarca, porque es muy famosa, y quizá una que otra que de repente nos llaman la atención, pero tenemos miles de estas especies. Entonces, pongamos más atención a estos organismos que están volando en nuestros jardines. Bueno, y hay otras especies también que son muy carismáticas. Sí saben qué son estos, ¿verdad? ¿Qué son? Los colibríes. Ajá, muy bien. Y en México también tenemos alrededor de 57 especies. Algunas de ellas son migratorias. ¿Esto qué quiere decir? Que así como la mariposa monarca migra en cierta temporada del año, también los colibríes, migran de Estados Unidos y Canadá y vienen a nuestro país. Y algunos son residentes, que quiere decir, son como nosotros. Aquí vivimos en México y se alimentan también ¿de qué? De néctar. Ellos también se alimentan de néctar, ¿de acuerdo? Sí, pero es casi siempre me encuentro un colibrí. Un día me lo encontré por acá y después otro en mi casa y otro en la otra casa de mi papá. Muchos colibríes vi. ¿Y esto que nos comenta nuestra compañera, creen que sea bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Una, porque es muy observadora, ya la vimos, que le gusta esto de observar y le gusta la naturaleza, lo cual ojalá que a más personas nos gustara, ¿verdad? Creemos que sería algo muy bueno. Y por otro lado, es bueno porque si hay colibríes, estos organismos pues tienen cierta fragilidad y cierta resistencia. Si no tienen alimento, obviamente no estarían aquí. Pero si en las ciudades todavía podemos ver colibríes, significa que aunque batallan para encontrar alimento, todavía hay personas que ofrecen en sus casas algunas flores donde pueden ir a comer. ¿Qué nos querías comentar? Que es bueno que hayan colibríes porque todavía no se extingue la especie y hay muchos. Así es, hay algunas especies de colibríes que están en peligro de extinción y entonces el hecho de que veamos colibríes es muy bueno, es algo que sí nos debe importar realmente. ¿Y qué otras especies tenemos? Tenemos ahí esos que están cambiando, que son escarabajos. Los escarabajos
algunos de ellos también polinizan porque también andan entre las flores. Algunos escarabajos sí comen polen, ¿ok? Y entonces al ir pasando entre las flores se embarran de polen y entonces al ir de una planta en otra van haciendo esta labor de polinización. Y otros personajes que también son polinizadores y que alguna gente les tiene un poco de miedo, los murciélagos. ¿Alguien de aquí les tiene miedo a los murciélagos? No los conocemos, exactamente, es lo que nos dice la señora, no los conocemos. En realidad también son especies que son inofensivas para nosotros, pero son muy importantes. ¿A ustedes les gusta comerse de vez en cuando una carne, esta carne que preparan en, se me fue el nombre? Lalo, ayúdame, la que ponen en las pencas, la carne, la birria, no, la barbacoa. Bueno, para la barbacoa se ocupan las pencas del maguey. Pues no tendríamos magueyes para hacer nuestra rica barbacoa si no tuviéramos murciélagos, porque los murciélagos son los principales polinizadores de agaves y magueyes. Ellos son muy pequeños, pero de esta fila para allá seguro todos hemos probado alguna vez un tequilita, un mezcal, ¿verdad? Es la bebida nacional. Y también, si no tuviéramos murciélagos, no tendríamos tequila, no tendríamos mezcal, no tendríamos sotol, no tendríamos todas esas bebidas que, aparte de que las apreciamos porque son parte de la cultura mexicana, pues dan sustento a muchas familias. Muchas familias de México producen estos productos y viven de ello. Entonces, es gracias a los polinizadores como los murciélagos también, y ellos son inofensivos. Algunas personas dicen, bueno, es que me puede morder, claro, pero imagínense que ustedes son un murciélago y ven que una persona se acerca y una persona es mucho más grande que ustedes, ¿se asustarían? ¿Intentarían defenderse? Es lo mismo que ellos hacen. Un murciélago nos ve tan grandes, les damos miedo y pues ellos intentan darnos una mordidita, pero si nosotros no los tocamos y los dejamos donde están, no vamos a tener ningún problema con ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué otras especies también aquí? ¿Cuántas abejas conocen ustedes? ¿Cuántas diferentes abejas conocemos? Pues yo conozco las abejitas chiquitas, los abejorros y nada más. Son las que generalmente conocemos todos, ¿cierto? Por acá, ¿qué otras abejitas conoces? Yo en mi casa tengo un árbol y está atascado de muchas abejas. Sí. Pues qué afortunada, porque no todos tenemos la fortuna de tener un árbol en casa y además que esté lleno de abejas. En cuanto a abejas, yo en su casa de usted les pongo agua para los colibríes y está invadido de abejas, pero mi pregunta es, yo les pongo agua con azúcar nada más, ¿les hará bien o les agregaré otra cosa? Qué buena pregunta. Bueno, es una acción muy buena que haya personas que se están preocupando por estos organismos y que quieran darles algo de alimento. El mejor alimento que podemos dar, así como los humanos, es el natural. Y el alimento mejor natural que puede tener cualquiera de estos polinizadores, ¿cuál es? Las flores, las plantas y las plantas que dan flores. Ese es el mejor, porque la naturaleza produce el azúcar adecuada que asimilan esos organismos, que comen ellos, que les nutre bien. Ahora bien, si de repente vivimos en un espacio donde no pudiéramos tener algunas plantas, pero al ratito vamos a ver que si nos las ingeniamos todos podríamos tener plantas, sí podemos tener, poder poner azúcar, pero no compren el endulzante que venden comercial porque tiene colorante. Los colorantes no les hacen nada bien a los colibríes ni a las abejas. Ustedes pueden hacer esta agua que es una parte de azúcar por 3 partes, o sea, una taza de azúcar por 3 tazas de agua, la ponen a hervir primero su agua, agregan el azúcar, la disuelven y dejan que se enfríe, la pueden colocar, cámbiela continuamente porque se pueden crear hongos y en vez de estar ayudando al organismo lo podemos estar enfermando. Sí es bueno, pero lo mejor es poner flores naturales y así pues muchas especies pueden llegar. Y entonces decíamos que conocemos muy poquitas especies de abejas, pero ahí dice que tenemos hasta 6,000 especies que están repartidas entre abejas, abejorros y avispas, y nosotros solo conocemos 1 o 2 especies.
Entonces, ¿qué nos falta? Ser un poco más curiosos, un poco más interesados en la naturaleza y observar un poquito más las especies que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y por qué nos interesan estos polinizadores? Aparte que son especies bonitas, tienen mucho que ver con nosotros. ¿Qué desayunamos hoy? Por ejemplo, ¿tú qué desayunaste hoy, pequeño? Yo desayuné leche. ¿Qué más? Y siempre mi mamá me trae una fruta. Ok, pues bueno, ¿creen que el desayuno y la fruta que ella se come tenga que ver con los polinizadores? ¿Quién piensa que sí? Ok, ¿quién piensa que no? Ok, creo que todos estamos en la misma sintonía. Pues sí, los polinizadores tienen mucho que ver. Diríamos, la leche, ¿qué comen las vacas? Los pastos no necesitan tanto a los polinizadores para polinizarse, o sea, para reproducirse, lo hacen por el viento, pero en realidad en México a nuestras vacas les dan mucho de comer alfalfa. Y la alfalfa sí necesita polinizadores. Si no hubiera polinizadores, no tendríamos muchas plantas de alfalfa, nuestras vacas no podrían comer, no podrían ponerse bien fuertes y no podrían darnos esa leche. Y las frutas también. En esta imagen que tenemos en las pantallas, esta es una foto clásica. Cuando nosotros vamos al tianguis, ¿les gusta ir con su mamá al tianguis? Esto sería como lo que podemos ver. Vemos frutas, vemos verduras de muchos tipos, podemos elegir las que más nos gustan, que son muy nutritivas, pero ¿qué creen que pasaría si no tuviéramos polinizadores? Miren, este es el escenario en nuestro mercado, en nuestro tianguis, en nuestro súper o en nuestra tiendita, sin polinizadores. Esto sucede cuando tenemos polinizadores, abejas, colibríes, mariposas, murciélagos, y esto sucedería si nos quedamos sin ellos. Es decir, nos quedaríamos sin frutas, sin muchas verduras, sin muchos productos que nos gustan, pero que son sumamente importantes en nuestra dieta diaria. Los frijoles, todos comemos frijoles quizá, los frijoles necesitan polinizadores. Los jitomates, los tomates para hacer una salsa, para hacer unas jitomatadas, unas enchiladas, todo eso necesita de que haya polinizadores. Entonces, ¿creen que es importante los polinizadores en nuestra vida cotidiana? Sí. Sumamente importantes. Pero ¿qué creen? Tenemos un grave problema con ellos. No estamos perdiendo nuestros polinizadores. Ustedes saben que para cultivar grandes extensiones de maíz, de arroz, de trigo y de muchos productos que también consumimos, se usan plaguicidas o herbicidas. ¿Qué son los plaguicidas? Son sustancias químicas que agregan en los cultivos para que tengamos comida nosotros y miel. Pues ponen algunos suplementos para que las plantas crezcan más, pero los herbicidas son plantas que matan a ciertos tipos de hierbas o otras plantas y matan también, y los plaguicidas matan a insectos y larvas de todos estos que hablamos anteriormente, de mariposas, de abejas, y pues por eso esa es una de las razones por las cuales estamos perdiendo polinizadores. Otra de ellas es porque antes, ¿qué era la Ciudad de México? Cuando todavía no habíamos tantas personas aquí. Era un lago y seguramente había vegetación a su alrededor y nosotros transformamos todo eso y ahora tenemos una ciudad, tenemos mucho cemento, hemos transformado nuestros ecosistemas, entonces eso ha significado una pérdida de ecosistemas. Esos sitios que nos comentaba Eduardo, selvas, bosques, pastizales, los hemos modificado para poner cemento, ciudades, construcciones que las necesitamos, pero también necesitamos a los polinizadores. Y bueno, también hay especies invasoras, también hay especies que introducimos a nuestro país y que poco a poco van afectando las especies que eran de aquí. También cambio climático. ¿Quién no ha escuchado de cambio climático últimamente? ¿Quién no ha escuchado? Todos hemos escuchado de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Por acá, ¿quién me ayuda? ¿Qué es para ustedes, qué es? ¿Cómo le entienden? Vamos a ver por aquí, a ver si alguien me ayuda de este lado, aquí. El cambio climático. Es como primero llueve y luego ya está el sol o algo así.
pero digamos que eso es un ciclo natural, pero con cambio climático las lluvias son más fuertes, más inestables y el calor también es más fuerte, más inestable. Entonces, eso también afecta a los polinizadores. Nos afecta a nosotros porque lo sentimos, ¿verdad? Sentimos de repente, hace muchísimo más calor que antes, o más frío, o llueve más, y esto es parte de este desbalance, y eso también los afecta a ellos. Bueno, y este tipo de creencias de que las murciélagos son malos, de que las polillas son malas, también los tiene a ellos pues en una condición difícil. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya dijimos hace ratito qué es lo que podíamos hacer para los polinizadores. ¿Qué fue lo que dijimos que podíamos hacer? Poner plantas. ¿Cuántos de ustedes tienen un patiecito chico, mediano, grande en sus casas? La mayoría, qué afortunados. ¿Y quiénes sí tienen plantas con flor ahora? Casi todos. Uy, excelente. Estamos haciendo, aquí podríamos decir que somos un grupo que estamos haciendo muchas cosas a favor de los polinizadores, porque cuando nosotros dejamos que crezca vegetación nativa, ya sean esas florecitas, ¿han visto los dientes de león que de repente nadie los planta, pero llegan y están ahí? Esos dientes de león les dan de comer a las abejas. Pero también si yo pongo otras especies de plantas que den flores, les estoy dando alimento a todos estos. Entonces, también les pedimos que no usen insecticidas, RIDE y este tipo de cosas en sus casas, porque van a matar, no solo van a matar cucarachas, que a veces es lo que queremos combatir, sino van a matar a muchas otras cosas, abejas, avispas, abejorros, mariposas. Entonces, combátanlos con otros remedios que sean naturales. En internet pueden venir algún día aquí a las computadoras a buscar remedios para quitar cierto tipo de plagas, pero que sean naturales, que no usemos esos químicos. Y bueno, hay que permitir que crezca la naturaleza, hay que permitir que de repente crezca pues lo que tenga que crecer, sobre todo si no tenemos tiempo de cuidar un jardín, dejemos que ahí crezcan plantas, ¿sí? Y bueno, también podemos hacer nosotros intencionalmente un jardín para polinizadores. ¿Y qué es un jardín para polinizadores? Es desde una plantita en donde yo pongo algunas plantas con flor, hasta un patio en el que yo siembro varias especies de flores y que ellas les van a dar alimento, algunas a colibríes, algunas abejas y algunas plantas les dan de alimento a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí hay una plantita, la rojita, que se ve ahí, se llama lantana y la tenemos por aquí. Se llama lantana, le llaman cinco negritos y es una especie de planta muy noble. Es nativa de México, o sea, no es una especie que sea exótica de otro país y que le da de comer a colibríes, a abejas, a abejorros, a avispas. Entonces, con una sola planta, yo le estoy dando de comer a muchas especies. Entonces, esa es una de las actividades que podemos hacer. Poner un jardín. Cuando yo pongo un jardín, llegan automáticamente otras especies. Llegan mariposas, llegan escarabajos, llegan aves que se refugian ahí y aves que también se alimentan de algunas larvas de estos insectos, pero es parte de este ciclo natural. Miren, estas imágenes son como para antojarlos. ¿Ven este murciélago que está ahí? Su color no es amarillo, su color es café, pero está todo amarillo porque se ve que se fue a dar un mega atracón de polen, de néctar, perdón, a alguna planta y así quedó. Y al embarrarse de polen es como va llevando ese polen que es, ese es el, así como los humanos tenemos el óvulo y el espermatozoide que al unirse se fecundan y crean una nueva vida, bueno, en las especies, en las plantas, el polen es ese espermatozoide que tiene que llegar al óvulo que está en la planta femenina. Entonces, ellos lo que hacen es ir transportando el polen para que se fertilicen las plantas femeninas, ¿ok? Entonces, ellos al estar comiendo felizmente, miren, aquí tenemos una polilla, que de hecho le llaman polilla colibrí, porque parece un colibrí, y al estirar su espiritrompa, está alimentándose, jala el néctar, pero también se embarra de polen, que es el que va regando. Y bueno, nosotros en colaboración con WWF hemos estado haciendo estos jardines en todo el país. Si se fijan, estas florecitas y estas marquitas nos indican dónde hemos estado creando jardines, en escuelas, en espacios públicos, en parques. Entonces los invitamos a que ustedes también creen su propio jardín para polinizadores.
Hemos hecho al menos estos últimos 2 años como 45 jardines, entre chiquitos entre 150 plantas para abajo, medianos como hasta de 300 plantas y grandes hasta de 1000 plantas. Y para eso nos han ayudado muchas personas. Estos son algunos de los estados donde hemos estado haciendo los jardines y quisiéramos también, estamos contabilizando a nivel nacional cuántos jardines hay, quisiéramos que hubiera muchísimos más jardines. Y pues esta imagen es para inspirarlos y para invitarlos que creen un jardín para polinizadores en su escuela, en su casa, en donde puedan, en la banqueta. ¿Por qué? ¿Qué tipo de flores se tienen que plantar para ayudar a la especie polinizadora? Pues, por ejemplo, una de las que lo comentaba se llama lantana. Ustedes pueden ir a cualquier vivero Xochimilco o cualquier vivero local, casi todos tienen esa planta. Yo les aconsejo que empiecen con unas lantanas y unas salvias. ¿Conocen las salvias, las mamás? ¿Conocen? Es una planta que da una flor morada, como de peluchito. Empiecen con esas dos, son muy nobles porque son bastante aguantadoras esas plantas, salvias y lantanas, y atraen a una gran diversidad, a colibríes, a abejas, a abejorros, a mosquitas, también hay algunas mosquitas que polinizan. Y bueno, de esa manera ustedes pueden ir haciendo su jardín. Y bueno, esta es una última imagen en donde tenemos algunas... Instalación de estos jardines, papá, mamá, hijos. A los niños, ¿a ustedes les gusta rascar en la tierra y demás? Sí. Generalmente todos hemos encontrado niños como ustedes que les encanta y que nos han ayudado a hacer todos estos jardines en México. Entonces, pues los invitamos a que hagan un jardín de polinizadores y cualquier duda que tengan con Eduardo o conmigo los podemos ayudar. Y bueno, les cedo la palabra nuevamente para que les siga platicando un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias, Maru. Esta misma transparencia nos muestra cómo en Alianza WWF con la Fundación Telmex Telcel estamos tomando acciones por la naturaleza. Ya les decía que lo que más hemos estado trabajando ya hace prácticamente 13 años, un poco más, con la Alianza, no, ya vamos por 16, claro, ha sido la conservación de la mariposa monarca y de sus hábitats en los sitios de hibernación. Pero ahora estamos trabajando muchísimo con los jardines de polinizadores en la ruta migratoria. Esta caravana la hicimos desde Chihuahua, Mérida, Hermosillo, así. Pusimos 6 jardines de polinizadores en el último mes y medio, participaron ¿cuántas gentes? 1000 personas mínimo de todos los corporativos, más de 1000 personas, ¿no? Entonces estamos tomando acción por la naturaleza y me quiero regresar un poco a la hibernación de la mariposa monarca que tiene mucho sentido. Hoy no lo puse, pero esta es la región de la mariposa monarca, el límite entre el Estado de México y Michoacán. Todos esos bosques, precisamente los del borde entre el Estado de México y Michoacán, son en los que todos estos millones de mariposas que vienen de Canadá y Estados Unidos hibernan. Ahí descansan todo el invierno. Pero ¿qué creen? En estos bosques, en toda esa región, es donde están las presas que alimentan al sistema Cutzamala. ¿Han escuchado el sistema Cutzamala? Sí, el que les trae el agua a ustedes, a nosotros aquí en Iztapalapa. 10 alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios del Estado de México toman el agua. 4.1 millones de personas de todas estas alcaldías y municipios toman el agua que se capta en los bosques de hibernación de la monarca. La monarca no nada más es un asunto de conservación por la especie bonita, por la biodiversidad de los bosques, por los bosques para la gente. Para la Ciudad de México está claro, si no tuviéramos agua en el Cutzamala, no habría agua para beber de este lado del país. De eso se trata la conservación. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que estaba en verde y en rojo ahí, es compleja. Más de 90 ejidos y comunidades indígenas son los dueños de todo ese territorio y el reto es trabajar con ellos para conservar sus bosques. Ustedes saben que el desarrollo sustentable es cómo manejas, cómo aprovechas bien tu naturaleza y puedes tener beneficios económicos y sobre todo para producir bienes como los alimentos, ¿no? Entonces de eso se está tratando nuestro trabajo, trabajar con todos los dueños de todos estos terrenos que ustedes ven punteados ahí para poder hacer ejercicios de conservación.
Un gran alcance que hemos tenido y resultado que hemos tenido en esta alianza WWF Fundación Telmex Telcel es el monitoreo de la mariposa monarca. Cada año vamos con un equipo de monitoreo a todos los lugares donde sabemos que pueden haber monarcas y medimos la superficie del bosque que está ocupada por las colonias. Sumamos esa superficie de varias colonias para cada año y vamos graficando qué tanta superficie de bosque hubo en cada uno de los años. ¿Pueden ver qué está pasando con la monarca? Estaba decreciendo dramáticamente. Este año hubo ya buenas noticias, ya empezó como un ascenso de la población de las monarcas que ocupan los bosques de hibernación en México. ¿Qué significa? Que se están recuperando en Canadá, Estados Unidos, en Norteamérica, por lo tanto. Tener este monitoreo desde 2004 es parte del apoyo que la alianza WWF Fundación Telmex Telcel hace para mi programa. Tener un monitoreo es muy importante, es la manera en la que vemos cómo estamos haciendo las cosas. En este caso, la conservación de la monarca. Ya les quedó claro que la monarca hiberna, que migra, pero que poliniza. Mis profesores siempre me decían, las monarcas no son los mejores polinizadores, son las abejas. Y yo les decía, sí, pero en el caso de la monarca, millones y millones de monarcas que pasan por todos los ecosistemas de Canadá, Estados Unidos y México, imagínense de a poquito el trabajo que están haciendo. La monarca vuelve a ser un ejemplo con el asunto este de la polinización. El problema que tenían las monarcas era que en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en Estados Unidos, estaban utilizando herbicidas que estaban matando las plantas de las que las larvas se alimentaban. Ya les dijo Maru, las mariposas en estado adulto se alimentan de néctar, ¿se acuerdan? A cambio, transportan el polen. ¿Ya vieron lo inteligentes que son las plantas? ¿Se acuerdan de la imagen del murciélago? Fue por néctar a la planta y se llevó el néctar en la panza y todo el polen en la cabeza, en el rostro. Esa fue la función de la polinización. ¿Quién ganó? Ganó el murciélago y la planta también. Le dio néctar, pero el premio es que se llevó su polen para fertilizar a otras plantas. De eso se trata esta historia. En Estados Unidos, en la parte temprana, en las larvas, estaban acabando por el uso de herbicidas con las plantas especiales, aquellas de las que se alimentan las monarcas, y nos dimos cuenta y les dijimos, oigan, dejen de decir que en México somos los culpables porque hay deforestación. Sí hay, y la estamos tratando de controlar, pero ustedes allá están utilizando herbicidas también que están matando las plantas y por eso no se están reproduciendo tantas monarcas. ¿Ya vieron lo paralelo de la temporalidad? Claro, nos habían echado la culpa históricamente y unos investigadores de Estados Unidos les demostraron, oigan, acá también hay problemas. De eso se trata el monitoreo, la investigación, de tener bases científicas para tomar decisiones. ¿Ya lo vieron? No es nada más que nos encante andar viajando diariamente varios miles de kilómetros para buscar colonias, ¿no? El otro gran monitoreo que tenemos en los sitios de hibernación es que cada año vemos cómo cambió el bosque, si los dueños de la zona núcleo lo conservaron o no. Tenemos convenios con ellos que nos permiten ayudarles económicamente para que no corten sus bosques, esos bosques de la zona núcleo que son tan importantes para la hibernación. Las barras rojas son el principio de este siglo, de este milenio, cuando la reserva fue recién creada y no estaban sensibilizadas algunas propiedades, algunos dueños de una comunidad indígena que no quería que le protegieran su bosque y permitieron que hubiera tala clandestina. Miren lo que sucedió. Tuvimos momentos en los que hasta 700 hectáreas de bosque fueron afectadas. En una ocasión, un bienio, hasta 400 hectáreas fueron totalmente deforestadas. ¿Qué hicimos? Los incluimos en nuestros programas de conservación y vean las barras a partir de 2009, aquí donde bajan. Es cuando esta comunidad y otra que eran las del problema entraron a los programas de conservación. Ya no tenemos prácticamente tala clandestina en la zona núcleo. Tenemos todavía el reto alrededor y en la zona de amortiguamiento de la reserva. Pero este es el tipo de cosas que en Estados Unidos y en México. ¿Por qué ahí en particular? Bueno, la ecología es la explicación en varios niveles. Siempre les digo cuando me explican, cuando me preguntan cómo migran las mariposas, ¿se acuerdan del mapa? Las montañas rocallosas, me voy a poner al revés, las montañas rocallosas y el Atlántico, un cono geográfico, ¿ya lo vieron? No les gusta cruzar las montañas porque hay partes frías, se vienen entre el mar y entre las montañas que se convierten las rocallosas en nuestra Sierra Madre Oriental. Vean, es un cono geográfico, ¿ya lo vieron?
Entonces, el viento que viene soplando hacia acá es el que las viene trayendo. Son muy inteligentes. Y en ese momento, cuando están migrando, el sol se ve como de acá abajo. Ustedes ven a las mariposas claramente dirigirse hacia el sol, que en ese momento les queda hacia el sur. Entonces vienen en ese cono geográfico volando como hacia donde está localizado el sol. Me tocó una vez en Saltillo bajarme exactamente al cuarto para las 12 del avión, cuando todavía había aeropuerto, ahora ya lo recuperaron, y entonces íbamos en una carretera hacia el norte, y cuando veníamos como al cuarto para las 12, las mariposas volando hacia el sur, pero dirigidas con su cabecita como hacia ese lado. Fui viendo cómo el sol se nos puso en el cenit, es decir, arriba, cómo fueron moviendo la dirección, y de repente ya estaban así, moviéndose hacia el sur, el viento y el sol. No es genético, casi todo es genético lo que se nos expresa, pero el ambiente es lo que define qué es lo que se nos expresa. ¿Me explico? Es la explicación de por qué vienen hasta acá. Vean este cono. ¿Por qué en estos sitios en particular? Porque en el hemisferio norte, donde está ubicado México, Estados Unidos y Canadá, en el eje neovolcánico es el sitio más cool, como dicen mis hijas, para estar, no hace tanto frío. A veces llega a haber tormentas invernales y toda la cosa, pero imagínense al eje neovolcánico, a las montañas aquí, el viento del norte que trae el invierno pegando del lado oeste, son re inteligentes, nomás saltan a esas montañas del eje neovolcánico y se ponen en las pendientes suroeste, ¿dónde? Donde el viento se ve roto y entonces hay como una bolsa de protección, ¿lo ven? Y tampoco es algo genético, es fisiográfico, la posición, la exposición, la pendiente, la distribución de las plantas, ahí buscan su anidamiento. Y ahora, exactamente con nuestro técnico especialista en sistemas de información geográfica, estamos haciendo algo muy importante, por tu pregunta es, ¿dónde han estado? Con base en ese dónde han estado, vamos a buscar los otros sitios donde podrían estar, que probablemente están deforestados, y los vamos a restaurar, para ponerles más sitios donde puedan potencialmente estar. El cambio climático, como le explicaban acá, es variaciones normales, es el cambio climático. El problema que tenemos ahora se llama calentamiento global, que los cambios ya no son como eran antes, los cambios son así, ahora, ¿lo ven? Ese es el punto, de eso estamos hablando. Estas amigas son reinteligentes, tratan de amortiguar todo eso. Por ahí había otra pregunta. Sí, estamos hablando de que están intentando reforestar muchas partes en la República, en muchos estados, y aquí tenemos mucha deforestación, en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco. Nuestro Cerro de la Estrella. Estamos hablando de que en la zona sureste del país se está hablando de la construcción de una refinería, de la deforestación para implementar un tren. Entonces, es contradictorio, ¿no? Que estemos hablando o que nos digan a nosotros, vamos a intentar desde nuestra casa hacer algo, pero las grandes organizaciones o los políticos están haciendo todo lo contrario. Hasta me da miedo ese planteamiento, y la respuesta no está trivial. Vamos con la primera parte. Uno de mis sueños, de veras se los digo ahora que tengo la oportunidad ya no nada más estar en Monarca, que ahora puedo estar en varias partes de la República, de veras, se los prometo, es así. Yo me acuerdo del Cerro de la Estrella, de chavito, las profesoras de secundaria, órale chavales a colectar, y ahí va uno de depredador y todo lo que venga de insectos, ¿no? Ya no lo haría, pero de lo que me acuerdo es que había eucaliptos y casuarinas y ese tipo de cosas, y entonces era mi ambiente natural. Cuando ya conozco, resulta que todo eso es introducido. Y ahora que veo otras especies, y después también pensamos en pirul, y también el pirul es introducido. Maru les dijo de la importancia de las especies nativas. Mi sueño es viveros forestales como los que tenemos en la Monarca, en la Ciudad de México, con el gobierno federal y el estatal, y ya lo estamos tratando de hacer, para restaurar primero todas nuestras zonas urbanas y semiurbanas. ¿Me explico? Les doy un dato, 53% de la superficie de la Ciudad de México se dice de conservación. ¿Ya pensaron? La Ciudad de México no toda es construcción de concreto y lo que ustedes quieran. Tenemos Coajimalpa, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, lo podemos hacer todavía. Yo ni conocí los dínamos, ¿se acuerdan en nuestros tiempos, los que somos mayores? Vámonos de pinta a los dínamos. Yo nunca fui, por desgracia, qué bobo. Pero estaban padrísimos, los dínamos es de donde viene el agua de la Magdalena Contreras. ¿Por qué no lo hacemos? Ese tipo de cosas lo tenemos que hacer. Y aquí el punto es
Casi siempre estamos pensando que lo hagan otros. No, vamos a hacerlo todos, todos. Si ustedes agarran una planta, un árbol, una cosa así que no cuesta tanto y la ponen en su banqueta y la cuidan, ya empezó a cambiar la historia. Nada más imagínense cuando nos organicemos el día de la crucifixión para decir una cosa, después de que termina esto nos vamos a reforestar, nada más imagínense en el Cerro de la Estrella y recuperar lo que naturalmente había ahí. Y además es una locura, en el Cerro de la Estrella está una de las cazuelas más grandes de agua, ¿se acuerdan? Los que han subido allá arriba, le decíamos el pastel. Allá hay una de las bombas, todas esas construcciones que se ven en la parte más alta, ni más ni menos que son unos aljibes gigantes. Porque de ahí se extraía agua y en cambio lo pelamos. Claro, pues ya no hay agua porque ya no hay captación. Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que hacer. Y la otra cosa grande que dijo, la que me da miedo y que no voy a contestar, hay que ser inteligentes, ¿verdad? Si no, no sobrevivo. No está bien. Sí es un tema en el que todos nos tenemos que involucrar. La sociedad civil, ahí, esa es la parte en la que no quiero entrar en detalles. Pero ese es el punto y eso es lo que tenemos que hacer todos. Ok, ya sucedió. ¿Cómo le hacemos? Expresándonos así. Hay que decirlo, que sepan quienes le ayudan, porque nuestros representantes, acuérdense que son diputados en general. Son los que deben de estar aquí trabajando con nosotros. Hay que decirles, oye maestro, como que ambientalmente no vamos bien. ¿Por qué no volteamos para allá? Ya quedamos de acuerdo aquí en entre que los polinizadores, las monarcas, lo bonito y todo eso, si no hay polinizadores, no hay comida porque no hay ecosistema. ¿Estamos de acuerdo? La naturaleza es la base de todo. No tenemos más que todos impulsar en todos los niveles, no me puedo comprometer, espero que lo entiendan, pero tenemos que decir claramente que la tenemos que conservar. ¿Cómo lo hago yo? Ya vieron cómo. Un año, 1 millón de plantas que tenemos que gestionar que se vayan a ser reforestadas. Ese es mi trabajo. Monitoreo a la monarca y voy a todas partes para ver cómo va el asunto y decirles, Canadá y Estados Unidos, vamos bien, vamos mal, ¿qué tenemos que hacer juntos? Ahora la ruta migratoria, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos está ayudando a hacer Maru con el tema de los jardines de polinizador. Ahí está nuestra lucha, pero tiene razón, falta más. Cada que tengamos la oportunidad de decirle a quien sea que creamos que tiene la posibilidad de hacer algo, oye maestro, ambientalmente no estamos bien. Ya no les dijo Maru de los misiotes, pero yo sueño recuperar las tierras de mi abuelito en Tlaxcala, sembrarlas de magueyes como antes había y pulque, quiote. ¿Quién probó el quiote? ¿Se acuerdan? Delicioso. ¿Quién sacó los misiotes para poder comer misiotes? De misiote. No habría alimentos si no hubiera ambiente. Tenemos que cuidarlo. Y en ese sentido lo acepto. Estamos en un tema que ahora tenemos que decir hay alarmas, ¿no? Por favor. ¿Cuántos años tuvieron que estudiar para saber todo esto? Esa es buena pregunta. ¿Cuántos años tuvimos que estudiar para saber? Maru, vas. Como es la mayor, por eso dejo que ella conteste. Ay, claro. Bueno, pues Eduardo tiene bastantes más años que yo estudiando y haciéndose un especialista de la mariposa monarca. No lo hicimos de un día para otro. Yo creo que desde pequeños nuestros papás tuvieron mucho que ver en inculcarnos ese gusto por la naturaleza, por ir, pues por ensuciarnos, subirnos un poco los árboles con respeto, sin maltratarlos. O sea, una cosa es subirte y otra cosa es maltratarlo, colectar flores. Yo creo que desde pequeños a lo mejor eso nos marcó, ¿verdad, Eduardo? Y ya después, cuando fuimos creciendo, pues en la secundaria, los maestros que te llaman la atención, te inspiran. Y bueno, desde entonces, en la preparatoria, como que vamos tomando esa inclinación hacia la naturaleza. Y entonces es cuando decidimos estudiar en la universidad. Entonces ahí nos echamos 4 años en la universidad, pues estudiando biología. Y después pues empezando a trabajar o a estudiar un poquito más, tomar algunos cursos. Entonces, pues esto te puede llevar todo el tiempo que tú le quieras dedicar, pero cuando es algo que te gusta y que te apasiona, en realidad no es un tiempo que se te haga largo, es un tiempo que se te va muy rápido, porque es algo que disfrutas, es algo que sientes que tiene sentido hacer, y cuidar la naturaleza, compartirlo con personas como ustedes, pues por supuesto que tiene sentido. Entonces, yo creo que llevo la mitad de mi vida o más preparándome, pero
tengo todas las ganas de seguirlo haciendo porque nunca somos lo suficientemente grandes para seguir aprendiendo, para seguir estudiando. Ahora tenemos muchísimas herramientas y entonces, pues, a aprender todos. Eduardo, no sé si quieras agregar algo. Sí, yo una vez hice esa cuenta y dije en ese momento, oh, ya tengo 23 años estudiando en general. Pero en realidad, cuando llegué a la Monarca tenía 23 años, como 33 kilos menos, y fue 93 y ya tenía, ¿qué les digo? Como 15 años estudiando para llegar a la carrera. Y yo quería ser biólogo molecular, por cierto, genética, bacterias lácticas, biotecnología, cosas de ese estilo moleculares, ¿no? Por eso me gusta la parte de biología de la Monarca que les digo. Pero en Monarca, en 1993, cuando voy el primer día a una colonia de hibernación y veo lo que les digo, cuando les digo que cambia la vida, véanme, yo debería ser otra futbolista, no podía, estoy muy chaparro y me di cuenta, ¿no? Pero alguna otra cosa pude haber sido, pero llegué a las Monarcas, mi vida cambió y tengo ahora 27 años trabajando con las Monarcas. Ahorita ya me pidieron que me hiciera cargo de otras cosas, estoy divertidísimo en el tema de ganadería sustentable, en otros proyectos, todo ese tipo de cosas, pero Monarca pues son ya 27 años y eso va a seguir contando, porque no voy a dejar de aprenderlo. Y me falta un mundo de cosas por hacer y ahora me da un chorro de envidia que haya todas estas herramientas, y entonces ¿eso qué significa? Que todos tenemos la oportunidad y que las haya, porque no lo digo por ellos, porque las tienen. Lo padre de esas aldeas es que todos pueden venir a ellas, ¿ya lo vieron? Eso me encanta de acá. Me hubiera gustado que mi mamá hubiera visto en paz descanse este tipo de cosas. Seguramente estaría aquí y ya me anduviera preguntando más cosas de la Monarca, técnicas incluso, ¿no? Gracias. Tenemos comentarios en el chat del portal y bien, dice Angélica Rendón. Buenos días, excelente información, saludos a los biólogos. Rodrigo Rodríguez dice, felicidades Maru, saludos desde Los Guardianes. Felicidades Lalo, también Rodrigo, la buena ponencia, saludos desde Los Guardianes. Berenice Santiago, gracias por la información de pequeñas acciones que al sumarse serán el cambio de la historia de los polinizadores y de la humanidad. Excelente. Laura Martínez, muy buena plática, hay que concientizar a la población. Felicitaciones, Eduardo Rendón. Todos son nuestros familiares, ya saben, ¿no? ¿En serio? Por acá tenemos algún comentario. ¿Qué pasaría si todo el Amazonas se quemara completo? Ya saben, la moda es el Amazonas, ¿no? Ya saben lo que pasó. Lo primero es que les quiero decir que hay que manejar de la Ciudad de México para Zitácuaro, por ejemplo, para ver que no andamos distinto. La gente sigue quemando y algunos corajes. No es necesario quemar, es más, es absurdo para los campesinos. Nos lo enseñaron mal. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un cañaveral en Colombia y la presunción de lo orgullosos que estaban los señores del sitio, que además tienen un esquema de ganadería sustentable increíbles, lo que me dijeron es, mete tu mano en el cañaveral hacia abajo. Y entonces tienen todas las capas de las hojas, todo el material viejo y su cañaveral es súper productivo. Nada más hay que manejarlo bien, pero aquí nos enseñaron que quemar era deshaces rápido para que todo lo que quema se va. ¿De qué están hechas las plantas? Carbono. Hay mucho carbono porque todo lo que hemos vegetal quemado, destruido, ahora anda en la atmósfera, gases de efecto invernadero. Por eso le decimos sumideros de carbono a los bosques. Por eso hay que reforestar, no nada más para todo lo que les explicamos, también para meter más carbono porque está demasiado acá en la atmósfera y por eso se está calentando en exceso. Por eso el clima no nada más está cambiando, sino además está calentando el globo, ¿no? Entonces, si pasara lo del Amazonas, les invito a que vean como antecedente, hay un par de capítulos en Netflix, perdón por el anuncio, pero está buenísimo. En uno de ellos explican cómo funciona el Amazonas. Los astronautas dicen rápidamente, desde el espacio podemos ver todo, fotografiar todo padrísimo, y el Amazonas es de los únicos sitios que no podemos fotografiar padre. ¿Por qué? Siempre está nublado. Hay un ciclo hidrológico padrísimo. Toda el agua que entra hacia el continente, que mucha de ella se evapora por la interacción con las plantas, hace una nubosidad. Tanto el agua como la nubosidad, con su ciclo de vida, vuelve a depositar en la cuenca del Amazonas. La cuenca es como una gran
si eso pasara, es muy probablemente que el clima en el planeta se viera muy afectado. Las erupciones volcánicas son el ejemplo. Pasó bien lejos y tanto la arena como todo esto, el polvo y todas las cosas como las nubes se van a otros sitios por cómo se está moviendo la Tierra, y entonces para dónde se van las cosas, y tiene que ver en todo el planeta. Si le pasa algo así al Amazonas, a todos nos afecta. No era, ay, pobres brasileiros, bolivianos, todos los que tienen peruanos, todos los que tienen amazonianos, pega a todos. Se produce oxígeno y todo este tipo de cosas, biodiversidad, ni me lo digan. ¿Se pueden imaginar lo que no se quemó en el Amazonas de especies hermosas? Todas, porque todas son hermosas. A mí me gustan los jaguares y las monarcas. Las monarcas me gustan más porque, a diferencia de los jaguares y los tiburones, no me pueden comer, pero todas me gustan, ¿no? Entonces imagínense lo que pasaría. Se llamaría un desastre natural impresionante en nuestras manos, porque todos somos responsables, hay que decirles, ¿no? Cada que puedes lo haces público, así como ahorita, por eso hay redes sociales. No hagas esto, nos pega a todos. La marcha por el clima del viernes pasado, no estuve en la Ciudad de México, me hubiera gustado estar. Ahí es donde uno dice, amablemente, no de otro tipo las marchas, amablemente, aquí están mis consignas, por favor, tú, gobernante, gobernantes, quienes tomen decisiones, manejadores, hagan esto por nosotros. En fin, buena pregunta. Bien, pues quiero entregar estos reconocimientos por parte de Aldea Digital Iztapalapa a María Eugenia. Gracias. Y a ti, Eduardo, por la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí el día de hoy. Creo que es un tema bastante interesante, los chicos se mostraron bastante positivos. Llevan tarea, al ratito a ver cómo les va en la clase. Y bueno, muchas gracias también al resto del público por estar aquí. A los que nos acompañaron en línea, muchas gracias por su compañía y pues nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias.